Continuando con el tema del silogismo típico, yo en el video anterior les había explicado más o menos cómo es que nuestra mente puede realizar este tipo de razonamientos. Yo les explicaba que yo tengo en mi mente una idea, yo conozco una idea. Acuérdense que la idea es la representación mental de algo que es. Entonces, en mi mente yo tengo una idea y también conozco la comprensión de esta idea. Acuérdense que la comprensión se refiere a las características o elementos más esenciales que integran mi idea, que forman parte de mi idea, que lo hacen ser esa idea. Ahora, por otra parte, yo también, una vez conociendo mi idea y sus características más esenciales, también puedo conocer cuáles son los seres que van a entrar en esta idea. Así, por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, la idea de verduras. La idea de verduras. ¿Cuáles son las características de las verduras? Bueno, pues que tienen vitaminas, que tienen antioxidantes, que tienen minerales, que tienen fibra, etc. ¿Cuáles son los seres que van a entrar en esta idea? El brócoli, la berenjena, la alcachofa, la coliflor, las calabazas, la cebolla, las berenjenas, el betabel, los chícharos, las espinacas, etc. Estos son los seres que entran en esta idea. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cerebro? Bueno, ¿qué es lo que hago yo mentalmente? Yo comprendo esta idea y la comprendo a través de sus características. También sé, una vez conociendo estas características, yo también puedo conocer cuáles son los seres que entran en esta idea. Cuáles son verduras. Y por lo tanto, todos estos que son verduras también cumplen, por lo tanto, estas características. Entonces, si las verduras tienen vitaminas y la coliflor es una verdura, por lo tanto, la coliflor también tiene vitaminas. Si las verduras tienen vitaminas, la cebolla, que es una verdura, por lo tanto, la cebolla también tiene vitaminas. Es decir, de mi idea yo conozco sus características esenciales y por lo tanto todos los seres que entren en esta idea, pues también van a cumplir con estas características esenciales. Y eso lo podemos hacer con cualquier idea. Yo en el video anterior les ponía ejemplos. Ay, perdón. Perdón, yo en el video anterior les ponía, por ejemplo, ejemplos con ser humano. Si los seres humanos tienen todas estas características esenciales, entonces, por lo tanto, todos los que sean seres humanos van a cumplir con estas características esenciales. Igual, yo tengo la idea de felinos y esto lo podemos hacer con cualquier idea, ¿sale? Libros, películas, estrellas, planetas, ecosistemas, personas, números, Entonces, yo tengo mi idea, conozco las características esenciales de esta idea y por lo tanto todos los que entren en esta idea de felinos también van a cumplir con estas características. Ahora, ¿por qué aquí en las características esenciales, por qué no pongo, por ejemplo, que los felinos tienen manchas? Porque las manchas no son una característica esencial de los felinos. Porque unos sí la tienen, como el leopardo, el jaguar, el guepardo, estos sí las tienen, y algunos gatos. Pero hay otros que no las tienen. Por ejemplo, el tigre no tiene manchas, tiene rayas. El león no tiene manchas. El puma tampoco las tiene. Ante el puma aquí. Entonces, aquí yo debo de cuidar siempre que cuando yo vaya a razonar, tome en cuenta las características esenciales de mi idea, porque solamente así se va a cumplir que todos los seres que entran en esta idea también van a cumplir estas características. Imagínense si yo aquí como característica esencial le pongo que, por ejemplo, los felinos tienen manchas. Si yo me agarro como ejemplo al jaguar, pues sí se va a cumplir. Pero si me agarro, por ejemplo, como ejemplo al león, el león es un felino, pues no se va a cumplir si yo digo que el león tiene manchas. Entonces aquí deben de ir solamente las características esenciales. Ahora, yo les decía que también razonamos de manera, partiendo de proposiciones universales negativas. Y acuérdense que negativo en lógica no se refiere a algo malo, algo catastrófico, algo feo, algo falso, no. Negativo en lógica significa que voy a negar,
es la cualidad de la negación. Ajá. Yo también tengo proposiciones negativas. ¿Y qué es una proposición negativa? Bueno, pues una proposición que va a negar algo sobre mi idea. Ajá. En este caso, yo tengo la idea y así como en el otro, si yo conozco las características más esenciales de mi idea, entonces también puedo saber lo que no es mi idea, lo que no tiene mi idea, lo que no le pertenece a mi idea. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a tomar el ejemplo de las verduras. Ajá. Mi idea es verduras. Los seres que integran mi idea, pues que entran en mi idea, pues siguen siendo los mismos. Ajá. Los que habíamos puesto y hasta los que no puse aquí, porque no me caben. Las alcachofas, las espinacas, las berenjenas, la coliflor, el brócoli. Ajá. Eso se sigue quedando. Ajá. Voy a tomar en cuenta, si yo ya sé lo que sí integra mi idea, cuáles son las características de mi idea, también entonces sé lo que no es mi idea. Ajá. ¿Y qué no es mi idea? Por ejemplo, ¿qué no son las verduras? Pues las verduras no son carne, las verduras no son comida chatarra, las verduras no son frutas. Entonces, si las verduras no son todo esto, entonces todos estos seres que entran en esta idea tampoco lo son. Ajá, las verduras no son carne, el brócoli es una verdura y por lo tanto el brócoli no es carne. Y así le podemos hacer con cada una de las características. Ajá. Y con cualquier ejemplo que pongamos. Yo en el video anterior les había puesto ejemplos con la idea de persona. Vamos a hacer ahorita rapidísimo uno de felino. Ajá, nada más para hacer una aclaración. Tengo mi idea de felino. Ajá. Tengo los seres que entran en esta idea de felino. Yo ya conocía, si yo conozco lo que un felino sí es, entonces también conozco lo que un felino no es, o no hace, o no tiene. Ajá. Por ejemplo, los felinos, ¿qué no tienen o qué no hacen? Los felinos no vuelan. ¿Qué no son los felinos? Los felinos no son ovíparos. ¿Qué no son los felinos? Los felinos no son invertebrados. ¿Qué no son los felinos? Los felinos no son cánidos. Ajá. Si yo aquí le pongo que los felinos, por ejemplo, no tienen manchas, me estaría arriesgando a equivocarme en un razonamiento. Porque si yo digo que los felinos no tienen manchas, si agarro como ejemplo al león, el león que es un felino, pues sí me va a salir mi silogismo, que el león no tiene manchas. Pero si yo agarro, por ejemplo, al jaguar, el jaguar también es un felino, y entonces concluiría que el jaguar no tiene manchas, y esto sería algo falso. Entonces aquí sí es bien importante que ustedes, cuando nosotros razonemos, tomen en cuenta lo que de verdad no es y no cumple ninguno de estos seres que forman parte de esta idea. Ajá. Ahora sí, aclarado esto y recordando un poquito sobre la clase anterior, vamos ahora sí a poner, ahora sí vamos a copiar la definición de este silogismo típico. Primero quise que hiciéramos algunos ejemplos, aunque no tuviéramos propiamente la definición desde un principio, pero sí quería enseñarles más o menos cómo es que razonamos todo esto, hasta por eso les ponía los ejemplos del calcetín, de las gorras, de los calzones, de los pantalones, de los lápices, de todo eso en clase. Ajá. Porque cuando nosotros sabemos cómo es que nuestra mente razona, cómo es que va ligando esos conocimientos que yo tengo para sacar conclusiones, pues ya nos va a ser más fácil hacer esto. Ajá. Entonces ahorita le van a pausar aquí para que copien todo esto, cópienlo bien por favor. Ajá. Los que no lo tengan, los que ya lo tengan, bueno, pues no, los que cópienlo todos. Si les tocó hacer esto, pues lo copian completo, ¿sale? Supongo que ya le pausaron y ya lo copiaron. Ahora sí vamos a ver la definición de silogismo típico. Ajá. Un silogismo es un razonamiento deductivo. Si ustedes se acuerdan, nosotros ya habíamos visto en clases anteriores y están también en los videos los tipos de razonamiento. Ajá. Nosotros vimos el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo.
Acuérdense que un razonamiento es cuando yo uno dos conocimientos para poder sacar dos o más conocimientos para poder sacar conclusiones. Ajá. El razonamiento inductivo va de los conocimientos particulares para llegar a conocimientos universales, pero el razonamiento deductivo va a partir de conocimientos universales para llegar a conclusiones particulares o menos universales. ¿A qué nos referimos con esto? El silogismo típico es un razonamiento deductivo, ajá. Es decir, nosotros vamos a partir de decir todos o ninguno. Ajá. Y si ustedes se fijan los ejemplos que hemos estado haciendo, mi primera proposición empieza con todos o con ninguno. Ajá. Todos o ninguno. Es decir, yo estoy partiendo de un conocimiento universal porque me los va a incluir a todos, para llegar a conclusiones particulares, como en el caso de una persona o un grupo muy específico de personas o de seres, o conclusiones menos universales. Ajá. Por ejemplo, si yo aquí digo los hombres como género masculino, me refiero a todos los hombres. Esto es una proposición universal, pero si yo lo comparo con ser humano, es más universal ser humano porque ser humano me abarca hombres y mujeres. En cambio, hombres, pues solamente me abarca un sexo. Ajá. Entonces, el silogismo típico siempre va a ser un razonamiento deductivo que consta de dos premisas. Las premisas son proposiciones. Ajá. Si ustedes han estado copiando esto, podemos ver aquí dos proposiciones. Ajá. Que tienen el nombre de premisas. Ahorita lo vemos. Consta de dos premisas que una vez enlazadas a través de un término nos dan como resultado una conclusión. Ajá. La conclusión también es una proposición. Entonces, si se fijan, mi silogismo típico está integrado por tres proposiciones, ajá, de las cuales dos son premisas, las enlazamos por un término y llegamos a una conclusión. Ajá. Entonces tenemos tres proposiciones, dos premisas, una conclusión. Ajá. Ahora, los elementos que forman un silogismo típico son premisa mayor. Lo vamos a simbolizar con una P mayúscula y una M mayúscula. Ajá. La premisa mayor es una proposición universal que puede ser afirmativa o negativa, pero siempre universal. Es decir, puede ser afirmativa o puede ser negativa. Ajá. Pero siempre es universal, o sea, siempre es todos o ninguno. Tiene como sujeto al término medio y como predicado al término mayor. Esto ahorita lo vamos a ver. Ahora, la premisa menor lo vamos a simbolizar con una P mayúscula y una M minúscula. Ajá, M minúscula para indicar que es la premisa menor, la menor. Entonces, la premisa menor es una proposición particular o menos universal, pero siempre es afirmativa. Si ustedes revisan todos los ejemplos que hemos estado haciendo, la premisa menor, es decir, la que tiene P mayúscula y M minúscula, siempre es afirmativa. Ajá. Los hombres son seres humanos, los buitres son aves, las mujeres son seres humanos, los jaguares son felinos. Estel es un ser humano, el sol es una estrella. Sócrates es una persona, Garfield es un felino. Mi premisa menor siempre, 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 siempre va a ser afirmativa. Y puede ser particular, en el caso de que yo, por ejemplo, escriba a una persona muy en específico, como Estela, que bueno, de hecho sería singular, pero hay que dejarlo en particular. Puede ser particular o puede ser menos universal, como en el caso de mujeres. Ajá, mujeres es una proposición universal, pero si mujeres yo lo comparo con el término de ser humano es más universal que mujeres. Ajá, porque ser humano abarca hombres y mujeres. Es más universal que simplemente mujeres. Ajá. Entonces, mi premisa menor es una proposición particular o menos universal, pero siempre es afirmativa. Tiene como sujeto al término menor y como predicado al término medio. Ajá. Luego, por último, en tercer lugar tenemos a la conclusión. Lo vamos a simbolizar con una C mayúscula. Ajá. La conclusión es una proposición que es el resultado de haber razonado las dos premisas anteriores. Ajá. Cuando yo tengo dos conocimientos
yo los razono, yo los uno, yo los analizo y llego a un tercer conocimiento. Si se fijan aquí mis 3 proposiciones, ninguna dice lo mismo. Repiten términos, pero ninguna proposición dice lo mismo. Sin embargo, esta de aquí es la conclusión de haber razonado estas 2, y así en todos los ejemplos. Ahora, vamos específicamente ahora sí a ver lo que son los términos. El término mayor, el término menor y el término medio. Entonces, aquí le van a pausar y lo van a copiar. Entonces, ya le pausaron, ya lo copiaron, vamos con los términos. El silogismo típico tiene 3 términos. El término medio, el término mayor y el término menor. El término medio lo vamos a simbolizar con una M mayúscula. Y es la palabra que va a ser sujeto en la premisa mayor y predicado en la premisa menor. Si ustedes se fijan, cuando yo les dije vayan subrayando, es esta palabrita que primero estaba como sujeto y después estaba como predicado. Y así, si ustedes ven, acuérdense que yo les dije que los subrayaran con un solo color. Si ustedes comparan todos los ejemplos de silogismo que hicimos, la palabrita que primero está como sujeto aquí, después está como predicado acá. Luego vamos con el término mayor. El término mayor siempre va a ser predicado en la premisa mayor y va a ser predicado en la conclusión. Siempre, siempre, siempre. En el tipo de silogismos que nosotros estamos viendo, siempre va a tener esto. Entonces, ¿cuál es aquí mi término mayor? Siempre va a ser predicado en la premisa mayor, o va a estar en el predicado en la premisa mayor, y va a pasar igual como predicado en la conclusión. Término menor, bueno, y este va a ser con una T mayúscula. Término menor, lo voy a simbolizar con una T chiquita, una T minúscula. Y este siempre va a ser sujeto en la premisa menor y sujeto en la conclusión. Revisen todos los ejemplos que hemos hecho de silogismo y en mi premisa menor tengo una palabra que es sujeto y en la conclusión esa misma palabra se repite como sujeto. Entonces, el único término que va a cambiar de sujeto a predicado, es el término medio. Pues es la palabra que nos va a servir de enlace entre la premisa mayor y la premisa menor. Es decir, es el medio por el cual las enlazamos. A través de este término es como yo voy a enlazar esta proposición con esta. Es decir, a través del término medio yo voy a unir a mi idea general con los seres que forman parte de esta idea, a través de un término. Ahora, le van a volver a pausar y van a copiar aquí lo que es la estructura de un silogismo típico. Entonces, ya que copiaron esta estructura, ya que le pausaron y copiaron esta estructura, si ustedes se fijan, es la misma que yo les había puesto al principio con colores. Premisa mayor tiene como sujeto al término medio y como predicado al término mayor. Premisa menor tiene como sujeto al término menor y como predicado al término medio. Conclusión tiene como sujeto al término menor y como predicado al término medio. Esta es la estructura de un silogismo. Ya se las había hecho copiar aquí. De todas formas la van a copiar ahorita después de lo que copiaron. Entonces, ya sabiendo esta estructura, y la vamos a dejar ahorita tantito aquí, yo le voy a poner el color que usé, ¿sale? Los colores que usé. Ahora sí. Yo aquí le puse los colores que ya había usado, ¿sale? Azul para el término medio, verde para el término menor y rojo para el término mayor. Ahora lo que vamos a hacer es, acuérdense que yo aquí ya creo que desde el segundo video, yo ya les había dicho, vayan subrayando las palabras que se repiten con un solo color. Mortal de un color, ser humano de otro color, hombres de otro color. Y yo les dije, ahorita no le vamos a escribir nada, pero lo vamos a volver a utilizar. Entonces, regrésense a todos esos ejemplos que fuimos haciendo y vamos a ir completando nuestros ejercicios.
En todos, premisa mayor, P mayúscula, M mayúscula. Premisa menor, P mayúscula, M minúscula. Conclusión, una C. Ajá. Ahora vamos con los términos. Si ustedes se fijan aquí, en lo que acaban de copiar, dice que el término medio primero va a ser sujeto en la premisa mayor. ¿Cuál es el sujeto aquí en esta premisa mayor? Ser humano. Y va a ser predicado en la premisa menor. ¿Cuál es el predicado acá? Lo mismo, ser humano. Ajá. Y así le vamos a hacer con todos los ejemplos que fuimos haciendo. Ajá. Ahora, el término mayor siempre va a ser predicado en la premisa mayor y siempre va a ser predicado en la conclusión. ¿Cuál es la palabrita que siempre es mi predicado? Mortal y mortal. Ajá. Ahora vamos con el término menor, que es una T minúscula. Yo lo puse en todos los ejemplos de verde. Ajá. Hombres y hombres. Y si se fijan, bueno, en este caso es buitres y buitres. Y si se fijan, se está cumpliendo en los dos ejemplos la misma estructura. Ajá. Yo por eso les dije, utilicen el mismo color para sus términos en todos los ejemplos, porque hasta visualmente eso nos ayuda. Ajá. Lo azul, término medio, término medio. Lo rojo, término mayor, término mayor. Lo verde, término menor, término menor. Es decir, esto hasta visualmente me ayuda a irme grabando dónde van los términos. Y no importa si mis ejemplos son en negativo, ajá, porque también se va a cumplir. Término mayor, término mayor, término mayor, término mayor. Término menor, término menor. ¿Dónde está el otro? Uy, acá está. Entonces, visualmente lo seguimos identificando así, ajá, de rojo mi término mayor y siempre lo voy a ubicar, ajá. Término mayor está en la premisa mayor como predicado y se mantiene en el predicado en la conclusión. En todos está así, miren. En todos está así. Ajá. Mi término menor siempre va a ser sujeto. Menor, premisa menor. Término menor, premisa menor. Ajá. Siempre va a ser sujeto en la premisa menor y en la conclusión. Premisa menor y conclusión. Premisa menor y conclusión. Premisa menor y conclusión. Y mi término medio es la palabrita que me va a servir a enlazar estos dos. ¿Y cómo los enlazo? Primero parto de que es mi sujeto y después en la extensión. ¿Cuáles entran en esta idea? Mi sujeto y los seres que conforman. Ajá. Mi sujeto y los seres que conforman. Pero aquí, cuando yo ponga los seres que conforman, obviamente que van a tener otro color. Y yo voy a repetir que estos seres tienen esta idea, o son esta idea, o entran en esta idea. Entonces, mi sujeto aquí, pero acá después voy a decir, bueno, ¿cuáles entran en las mujeres? ¿Qué son las mujeres? Esto que yo había dicho antes. Ajá. Entonces, el término medio siempre va a ser primero sujeto y después predicado. 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 Y así, en todos los ejemplos que hemos hecho, ustedes le van a ir poniendo los términos. Ajá. Las letritas. Yo aquí ya no les sigo porque no me va a alcanzar el tiempo del video y a ver si lo alcanzamos a terminar en este. Entonces, así le vamos a hacer aquí. Así como les dije, lo terminan ustedes. Pónganle también, ajá. Y en estos también. Y en todos los que en cada ejemplo, cada que les explico algo, les he estado pidiendo que los
hagan ustedes. Ajá. Entonces, si se fijan, el silogismo típico siempre tiene una estructura que se va a mantener, que no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Ajá. El término mayor siempre va a ser predicado en la premisa mayor y predicado en la conclusión. El término menor siempre va a ser sujeto en la premisa menor y sujeto en la conclusión. Y el término medio es el único que primero va a ser sujeto en la premisa mayor y después en la premisa menor lo vamos a encontrar como predicado o lo vamos a encontrar en el predicado. Esto se repite. Ajá. Entonces, ahorita les voy a poner un montón de ejemplos. En cada uno le van a ir pausando para que lo copien y lo van a ir completando ustedes. Ajá. Ya lo tenían, búsquenlo, ¿sale? Lo vimos en el video 3. Entonces, aquí nada más acuérdense, solamente vamos a completar, ¿sale? Término medio, primero como sujeto, luego como predicado. Término mayor, siempre predicado. Ajá. Y término menor, siempre predicado, pero acuérdense, nada más en la premisa mayor y en la conclusión. Y el término menor, siempre sujeto, en premisa menor y en la conclusión. Ajá. Entonces, también nada más lo van a completar. Búsquenlo en los que ya hicimos. Ahora, aquí sí, páusenle. Les puse el ejemplo, ustedes van a subrayar los términos. Ajá. Siempre atendiendo a esta estructura. Ajá. Entonces, páusenle, lo copian, lo subrayan. Páusenle y cópienlo. Ya está resuelto, fue de los que hicimos en clase. Páusenle, lo copian, también ya está resuelto. Pero es para que lo sigan practicando, ¿sale? O sea, que hagamos muchos ejercicios nos ayuda. Páusenle, lo copian. Aquí a mí se me había pasado indicarle las premisas. Entonces, páusenle, lo copian, también ya está resuelto. Ajá. Páusenle, lo copian, también ya está resuelto, pero les sirve. Ajá. Traten de usar los mismos colores así como yo le hice, ¿sale? Esto visualmente les va a ayudar mucho para identificar en dónde se encuentran los términos. Páusenle, aquí también se me había pasado, ya se lo puse. Páusenle, obviamente ustedes en su libreta lo siguen para acá. Y aquí también, ¿sale? Yo no le puedo seguir porque hice la letra grandota y pues mis hojas son chiquitas. Páusenle, lo copian, también ya está resuelto. Ajá. Páusenle, lo copian y también ya está resuelto. Aquí es uno, ¿sale? Lo hicimos también en clase, pero aquí creo que quedó un poco amontonado. Tienen la y seguimos, capacidad de hablar. Aquí ya no me ocupo a mí, pero todos los psitácidos tienen la capacidad de hablar. Los cotorros son psitácidos, por lo tanto, los cotorros tienen la capacidad de hablar, ¿sale? Páusenle, lo copian y también ya está resuelto. Los primeros, si se fijan, se los estoy poniendo aquí resueltos porque muchos son los que hicimos en clase. Páusenle, lo copian y también ya está resuelto. Lo mismo, traten de copiar, de subrayar con los mismos colores con los que empezamos desde un principio, ¿sale? Ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos? Yo voy a resolver uno, ustedes van a resolver otro. Sufrir iba a decir. Aquí yo les estoy poniendo las proposiciones. Si nosotros atendemos a la estructura que ya habíamos visto que tiene un silogismo típico, vamos a saber que la que empiece con ningún o todos van a ser mi premisa mayor, que la segunda va a ser mi premisa menor y que la tercera va a ser mi conclusión. Ajá. Aquí se me estaba pasando decirles, pero sí se los dije en clase, nada más que aquí en los videos no se los he dicho creo que ninguna vez, pero estos 3 puntitos que tengo yo en la conclusión significan por lo tanto, o luego entonces, o concluimos que, ajá. Es como para decir,
Bueno, ustedes ubiquen los puntitos, por lo tanto. Ajá. Si no le van a poner los puntitos, entonces van a escribir por lo tanto. Pero como yo sé que son flojos para escribir y pues para que nos vayamos acostumbrando a simbolizar, vamos a poner los 3 puntitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En estos ejercicios voy a ubicar los términos. Ajá. Acuérdense, mi estructura de silogismo típico nunca cambia. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ancianos va a ser mi término menor. Ser humano va a ser mi término medio. Y discriminación sería mi término mayor. Yo aquí lo pongo completo porque completo lo paso acá. Ajá. Lo mismo van a hacer ustedes en el ejemplo de acá abajito, ¿sale? Lo mismo aquí. Páusenle, le copian y lo subrayan. Ajá. Este ahorita lo vemos. Y este también ahorita lo vemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos? Los vamos a completar. Ajá. Todo ecosistema. Y si yo ya sé que primero empiezo con un término medio y que acá va a estar mi término mayor, lo voy subrayando y ya después completo. Si yo sé que mi término menor, fíjense, o sea, aquí por eso es importante conocer la estructura, que mi término menor es sujeto en la premisa menor y sujeto en la conclusión, ya de una vez lo voy subrayando. Ajá. Si yo sé que mi término mayor se repite aquí en la conclusión, pues lo voy señalando. Ajá. Es decir, aquí primero con los colores que ustedes estuvieron utilizando, vayan subrayando, porque lo que sigue es simplemente completar. Ajá. Y fíjense, es la misma estructura. Azul, rojo, es decir, término medio, término mayor. Verde, azul, es decir, término menor, término medio. ¿Qué dije aquí? Bueno, término medio, término mayor. Término menor, término medio. Término menor, término mayor. Ajá. Por si de repente me equivoqué. Entonces, lo que hacemos es completar. Ajá. Si mi término mayor es que son de vital importancia, yo lo repito aquí. Todo ecosistema, aquí como lo estoy expresando en singular, voy a poner es y qué de vital importancia. Sí. De repente se va a cortar el video, pero ahorita lo continuamos en el otro video, ¿sale? Si yo aquí ya tengo indicado mi término menor, lo voy a repetir acá. Por lo tanto, los manglares son de vital importancia. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Aquí volando mi término medio. Ajá. ¿Y cuál es mi término medio? Ya habíamos visto que primero está como sujeto y luego como predicado. ¿Cómo completo esta proposición? Los manglares son ecosistemas. Ajá. No le ponga nada más ecosistema. Va también el son. Ajá. Para que mis proposiciones queden completas. Sujeto, predicado, pero que tengan su verbo. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, ya tengo aquí mi silogismo típico con la estructura. Término medio, término mayor, término medio, término mayor. Término menor, término medio, término menor, término medio. Término menor, término mayor, término menor, término mayor. Si se fijan, el término medio nunca pasa para acá. Ajá. Creo que aquí se va a acabar se va a cortar el video, lo continuamos en el otro, ¿sale?